con la saturación del transistor. El término saturación se aplica a cualquier sistema donde los niveles han alcanzado su valor máximo. Por ejemplo, una esponja saturada es aquella que no puede contener otra gota de líquido. Para un transistor que opera en la región de saturación, la corriente es un valor máximo para el diseño particular. Normalmente se evitan las condiciones de saturación porque la unión base-colector ya no está polarizada en inversa y la señal amplificada de salida se distorsionará. Entonces, el nivel de saturación como tal va a estar dado por IC igual a BCC sobre RC. Acá tenemos como tal la malla para el análisis, la de colector a emisor. Entonces, como ejercicio tenemos determinar el nivel de saturación para el circuito del ejercicio 1. Entonces tenemos, determinando el nivel de saturación para este ejercicio, tendríamos que la corriente de colector en saturación va a ser igual a BCC sobre RC. Entonces esto nos va a dar 12 voltios sobre 2.2 k-ohmios. Entonces la corriente de colector en saturación va a estar dada o va a ser igual a 5.45 miliamperios. Esa va a ser mi corriente de colector en saturación. Bueno, para el análisis por medio de la recta de carga, tenemos que este es el circuito que estamos analizando de polarización fija. Estas gráficas son las que me muestran las características como tal del dispositivo. Acá tenemos la recta de carga en polarización fija, estas son las características. Esta va a ser la recta de carga como tal del dispositivo. Y aquí vamos a tener la ecuación que determina como tal esas características. Entonces tenemos que la corriente de colector va a ser BCC sobre RC cuando el voltaje colector emisor vale 0 voltios. El análisis es muy similar al análisis que realizamos en alguna oportunidad. Y aquí tenemos el movimiento del punto Q en niveles crecientes de IV. Entonces, a medida que miramos acá el punto de operación Q, tengo un punto de operación Q, un punto de operación Q y un punto de operación Q. Entonces eso va de acuerdo a la resistencia, a RC, cómo va cambiando, y a los niveles de corriente que inciden en la base como tal del transistor. Acá tenemos un efecto del incremento en los niveles de RC sobre la recta de carga en el punto Q. Entonces vamos viendo cómo cambia. Y aquí finalmente tenemos el efecto de las variaciones de los valores bajo BCC sobre la recta de carga en el punto Q. Vemos cómo va cambiando como tal la recta de carga. Aquí continuamos con la guía 7. Y aquí tenemos un ejemplo que da la recta de carga de la siguiente figura y el punto Q definido en ella. Determinamos los valores de BCC, RC, RB para la figura de polarización fija. Entonces, de acuerdo a la gráfica que tenemos acá, determinar como tal esos parámetros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el voltaje colector emisor es igual a BCC. Entonces, esto es igual a 20 voltios con
la corriente de colector igual a 0 miliamperios. Ahora, la corriente de colector, ¿a qué es igual? Es igual a VCC sobre RC, con el voltaje de emisor igual, voltaje de colector emisor igual a 0 voltios. Entonces, RC, que va a ser igual, entonces RC va a ser igual a VCC sobre la corriente de colector. Esto va a ser igual a 20 voltios sobre 10 miliamperios, lo cual equivale a 2 K. Ahora, la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a VCC menos el voltaje base emisor sobre RB. Entonces, RB, despejando de RB, si despejamos RB, ¿a qué va a ser igual? Esa es la que necesitamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor sobre la corriente de base. Entonces, despejando, reemplazando como tal, me da 20 voltios menos 0.7 voltios sobre 25 microamperios. Esto va a ser igual a 772 K. Entonces, estos 25 microamperios vienen de la recta. Entonces, acá aproximadamente son 25 miliamperios, dados esos valores. Bueno, ahora tenemos el circuito de polarización estabilizado en emisor. Entonces, este es el circuito como tal, de acuerdo a la guía que teníamos, circuito de polarización estabilizado en emisor. Entonces, ¿qué diferencia hay con el de polarización fija? Entonces, acá vemos que cambia una resistencia. Entonces, tiene una resistencia que va a tierra. Entonces, aquí, como dice el circuito de la figura, contiene un resistor en el emisor para mejorar el nivel de estabilidad de la configuración en polarización fija. Entonces, el cambio que tenemos es que aparece una resistencia en R. Acá tenemos como tal la malla. Recuerden que los capacitores actúan como circuito abierto. Entonces, al redibujar nuestro circuito, pues va a quedar de esta forma. Aquí lo primero que analizamos es esta malla que está por acá. Analizamos la malla y para poder determinar a qué equivale la corriente de base, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces tenemos que VCC menos voltaje base emisor sobre RB más beta más 1 por R. Y aparece R. Debemos tomarlo. Aquí en realidad, ¿cuál sería la malla de acuerdo a Kirchhoff? Entonces la malla estaría dada por VCC, que está acá, VCC, menos IB por RC, menos el voltaje base emisor, menos la corriente de emisor por RE. Eso sería igual a 0. Entonces, ya teniendo como tal esa ecuación, la despejamos y debemos obtener como tal esta ecuación para determinar la corriente de base. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces acá continuamos con la malla de colector emisor que tenemos acá en la figura. Entonces, esa es la malla de colector emisor. Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿cómo nos quedaría esa ecuación? Quedaría la corriente de emisor
por la resistencia de emisor más el voltaje base emisor más la corriente de colector por RC menos BCC. Eso debe ser igual a 0. Ya despejando como tal esa ecuación, tendríamos que el voltaje colector emisor va a ser igual a BCC menos la corriente colector por la corriente colector por la resistencia en RC más la resistencia en RE. Esa sería la ecuación resultante como tal del análisis de esta malla. A continuación encontramos otra serie de ecuaciones que están acá descritas para determinar, por ejemplo, el voltaje emisor, el voltaje de colector, el voltaje de base. Esto es de acuerdo a las características como tal que tengamos del dispositivo, que más adelante pues las iremos a aplicar. Ahora vamos a mirar un ejercicio dado en la polarización estabilizado en emisor. Entonces, para la red de polarización en emisor de la siguiente figura, vamos a determinar la corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje de base y voltaje base colector. Entonces, vamos a solucionar cada uno de estos ítems. Vamos a mirar el ítem A, que es determinar como la corriente de base. Entonces aquí tenemos que la corriente de base va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor, todo sobre RB más beta más 1, todo esto por RE. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación a solucionar. Esto es igual a que a BCC, que vale 20 voltios, menos el voltaje base emisor, que es nuestra constante, 0.7 voltios. Todo esto sobre 430K, que es RB, más 51. Aquí tenemos beta más 1, 50 más 1, pues vamos a tener 51 por RE, que vale 1K. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 19.3 voltios sobre 481 K ohmio. Y finalmente, esta corriente de base va a ser igual a 40.1 microamperios. Ahora la parte B. Vamos a determinar la corriente de colector, que es igual a beta por IB. Entonces, esa corriente de colector va a ser igual a beta, que vale 50, por la corriente de IB, que nos dio 40.1 microamperios. Esto va a estar, corriente de colector va a ser más o menos 2.01 miliamperios. Ya tenemos nuestra corriente de colector. Ahora vamos a determinar la parte C, que es el voltaje colector emisor. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje VCC menos la corriente de colector por RC más RE. Acá reemplazamos, esto nos va a ser igual a 20 voltios menos
la corriente de colector, que fue 2.01 miliamperios, por 2K ohmios más 1K, que es R. Esto va a ser igual a 20 voltios menos 6.03 voltios, que es lo que nos da acá. En total, vamos a ver que el voltaje colector emisor va a ser igual a 13.97 voltios. Es nuestro voltaje colector emisor. La parte D, tenemos que determinar el voltaje de colector, que es igual a VCC menos por RC. Va a ser mi ecuación. Entonces reemplazamos. Esto va a ser igual a 20 voltios menos la corriente de colector, que nos dio 2.01 miliamperios por 2K ohmios, que vale RC. Esto va a ser igual a 20 voltios menos 4.02 voltios. Entonces el voltaje de colector va a ser igual a 15.98 voltios. ¿Listo? Tenemos nuestro voltaje colector. Ahora tenemos la parte E. Tenemos la parte E, que es el voltaje de emisor, que va a ser igual a la corriente de emisor por RE. Aproximadamente IC por RE. Esa es la fórmula. Entonces esto es igual a I, que es 2.01 miliamperios, que es IC, 2.01 miliamperios por 1K, que es R. Esto va a ser igual a 2.01 voltios. Ahora tenemos hasta hacer mi voltaje de emisor. Tenemos el punto F, que es el voltaje de base. Entonces voltaje de base, ¿a qué va a ser igual? A voltaje base emisor más voltaje de emisor. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje base emisor va a ser 0.7 voltios, que es constante, más el voltaje de emisor, que nos dio 2.01 voltios. Entonces el voltaje de base va a ser igual a 2.71 voltios. La parte G, que es el voltaje base colector. Voltaje base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje de colector. Esto es igual al voltaje de base, que es 2.71 voltios,
menos el voltaje colector, que son 15.98 voltios. El voltaje base va a ser igual a menos 27 voltios. Este negativo de acá es polarización inversa, me indica la polarización inversa. Como se requiere.